Bien, entonces vamos a empezar con carbohidratos. A ver, un ratito vamos a ver quién más está faltando. Bien, ¿se está viendo lo que les muestro en la pantalla? ¿Sí? Sí. Bien, entonces empezaremos con lo que son carbohidratos. Aquí tienen una clasificación que ustedes ya la conocen. Una clasificación en la que se toma en cuenta mucho lo que es el grupo funcional cuando hablamos de los monosacáridos. Dentro de esa clasificación quiero que se comprenda también que es dentro de lo que son los alimentos, ¿no? Es la clasificación básicamente para poder identificarlo dentro de los alimentos o en qué alimentos pueden estar presentes, ¿no? Entonces son los monosacáridos. Cuando hablamos de los oligosacáridos, estamos hablando de los disacáridos y de las dextrinas, ¿no? Que llegan a representar cadenas más largas en algunos casos, no solamente conformados por dos monosacáridos como es el caso de estos. O los también denominados las dextrinas límites como trisacáridos o hasta decasacáridos. Como les decía, son cadenas más largas de monosacáridos. Entonces, esto es para poder identificar al alimento con respecto al tipo de carbohidrato que tiene en su composición, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo de las estructuras químicas que pueden llegar a representarse o se llegan a representar. Estas estructuras pueden ser modificadas, que eso también es muy importante. Por ejemplo, aquí tienen la alfa de glucosa, que puede ser modificada a beta de glucosa. Que este cambio, ¿para qué va a servir? Para poder mejorar o activar ciertas características que no tenía la glucosa en su estado alfa y sí las consigue en su estado beta. Esto puede ser el aumento de viscosidad o el aumento de dulzor que pueda llegar a tener, ¿sí? Entonces, eso es importante en cuanto a la manipulación que se le puede hacer a la estructura química, porque eso nos permite poder preparar o obtener diferentes tipos de alimentos, ¿no? Con características diferentes a las que tenemos inicialmente. Lo mismo aquí, ¿no? Aquí tenemos la sacarosa, la lactosa, que también pueden sufrir un cambio en su estructura química. Ese cambio va a dar lugar a los diferentes productos que tenemos ya presentes en nuestro medio, ¿no?
como en el caso del jarabe de Malta, ¿no? Que se puede obtener jarabes a partir del almidón, una variedad infinita, ¿no? De diferentes consistencias, diferentes dulzores, etcétera, que se utilizan para la preparación incluso de otros alimentos. Entonces, el objetivo de la explicación es que se entienda que la estructura química de los carbohidratos pueden ser modificadas y esa modificación va a permitir la preparación de otros alimentos que originalmente no se podrían hacer, ¿no? O con su estructura original. Entonces, esa manipulación también es importante recalcar. Y no solamente en el caso de los carbohidratos, sino también en el caso de las proteínas y de los lípidos, que también se pueden ir modificando. A toda esta modificación química que les estoy nombrando en este caso, se las denomina como propiedades funcionales, ¿sí? Estas propiedades funcionales, entonces, es cuando nosotros podemos manipular, ¿no?, la estructura química de una molécula y con respecto a esta manipulación o transformación, podemos obtener un nuevo producto con otras características diferentes a las que tenía inicialmente. Entonces vamos a hablar de estas propiedades nutricionales de acuerdo a los primero monosacáridos y los disacáridos, ¿no? Cuando hablamos de monosacáridos, estamos hablando de la glucosa, la fructosa, principalmente. La galactosa, la mayoría de los casos no se presenta en su forma, en esa forma en los alimentos, ¿no? Es decir, siempre está enlazada a otro tipo de sustancia química. Entonces, básicamente sería la glucosa y la fructosa, ¿no?, las que vamos a hablar en cuanto a estas propiedades funcionales. Entonces, entrando a la primera, es el sabor dulce, que se puede generar cuando se hace una manipulación de esta estructura química. Aquí tienen una tablita donde hay una comparación del sabor dulce a distintos azúcares y polialcoholes. Los polialcoholes ya es una modificación química que se ha producido en un determinado carbohidrato, ¿no? Que haya estado presente en alguna planta, ¿no?, o en alguna hoja, etcétera. Entonces, en el caso de la sacarosa, su sabor dulce 100, de la glucosa es 80, de la fructosa 180, ¿no? Hay una variación en cuanto al sabor dulce que se puede proporcionar. En el caso del sorbitol y el xilitol, que tienen de 50 a 100 dentro de su valor dulce, puede utilizarse para la preparación o elaboración de chicles, ¿no? ¿Por qué? Porque su característica química permite que puedan resistir procesos tecnológicos en cuanto a lo que es la preparación del chicle. ¿A qué me refiero? A veces cuando se utilizan temperaturas demasiado altas, en vez de poder obtener el beneficio de esa propiedad funcional, esta puede verse afectada, ¿no?, dando un color o un sabor desagradable al producto. Entonces, eso también es importante tomar en cuenta, ¿no? Si bien se ha hecho una modificación química, hay que saber cómo producir esa modificación química y hasta qué punto se puede obtener el beneficio de la modificación que se ha hecho. Otro tipo de propiedad funcional es la afinidad por el agua. Entonces hemos hablado del sabor dulce, que están dentro de las propiedades funcionales de los monosacáridos y los disacáridos. La otra es la afinidad por el agua. ¿Por qué es importante la afinidad por el agua? Porque estos carbohidratos absorben muy fácilmente el agua y al poder absorber el agua permiten que un determinado alimento tenga una humedad y esa humedad le dan ciertas propiedades organolépticas agradables también al alimento. Entonces eso se puede manipular. Entonces aquí tienen los azúcares, glucosa, que son monosacáridos o disacáridos. Glucosa, fructosa, sacarosa, la maltosa anhidra, la maltosa hidrato, la lactosa anhidra, la lactosa hidrato. Entonces, estas últimas han sufrido un cambio en su composición química para poder absorber el agua si se requiere, dependiendo del alimento. ¿En qué alimentos se requiere esto? Normalmente en los que son elaborados las bollerías.
o la pastelería, es decir, las tortas, los queques, la bollería, ¿no? En general, necesitan tener una humedad. Esa humedad permite que se puedan aprovechar las propiedades organolépticas en cuanto a sabor, color, olor del alimento, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de propiedad funcional con respecto a afinidad por el agua, ¿no? Aumentar la propiedad de absorber agua para generar mejores características en un producto final. ¿Se ha entendido o hay alguna duda hasta ahí? Sí, se entendió. ¿Sí? Bien. Entonces, otra propiedad funcional son las reacciones de pardeamiento, ¿sí? Cuando hablamos de las reacciones de pardeamiento, seguimos hablando de monosacáridos y disacáridos. Entonces, propiedades funcionales hasta ahora de ambos, de monosacáridos y disacáridos, entonces son la sabor dulce, afinidad por el agua y, en este caso, las reacciones de pardeamiento. Las reacciones de pardeamiento toman en cuenta todas estas características que tienen aquí. El tipo de carbohidrato, que obviamente, como hemos dicho, deberían ser los monosacáridos o los disacáridos, que son los reactivos que van a poder producir esta reacción de pardeamiento. Después está, bueno, un tipo de aminoácido que tiene que estar presente porque es el que va a influir principalmente en el aroma. Hay unas concentraciones tanto de los carbohidratos como los aminoácidos. Hay un tiempo y temperatura de cocción que se requiere para que se produzcan estas reacciones de pardeamiento. Un pH que se tiene que tomar en cuenta. La reacción se puede ver favorecida en pHs alcalinos y se puede inhibir en pHs ácidos. Eso hay que tomar en cuenta si se quiere producir una reacción de pardeamiento. Y también hay inhibidores para evitar que suceda esta reacción. En el caso del agregado de estos inhibidores, como el sulfito, bisulfito, metasulfitos, estos intervienen en la etapa de inducción y evitan y retrasan la formación de los productos coloreados. Entonces, eso depende, ¿no? ¿Qué producto quiero obtener? Y no quiero que este producto tenga esas características de color o aroma, entonces lo puedo inhibir esta reacción de pardeamiento. Entonces, para que sucedan las reacciones de pardeamiento, considerar todo lo que tenemos ahí. El tipo de carbohidrato, el tipo de aminoácido, el tiempo, la temperatura, las concentraciones que se deben encontrar de cada uno de ellos, el pH y los inhibidores. Ahora, en cuanto a estas reacciones de pardeamiento, son las que se producen, como les decía, este cambio de olor y color en el alimento, ¿no? Normalmente esos alimentos que contienen carbohidratos tienen que tener este color café adorado y el aroma es identificado mucho con los mismos colores que proporciona cuando se hace la etapa de cocción. Por eso decimos que sí o sí tiene que haber una cocción. Puede haber algunos casos que esta reacción de pardeamiento se puede dar a temperatura ambiente. Puede suceder, ¿no? Si hay un aumento de concentración de alguno de ellos, puede suceder. Aquí hay un ejemplo de los aminoácidos. Aquí estamos incluyendo al aminoácido para que pueda suceder la reacción de pardeamiento, porque si no está presente, no va a suceder. En el caso de las harinas, por ejemplo, las harinas en general, contienen tanto proteínas como aminoácidos, entonces, y por lo tanto se va a producir la reacción de pardeamiento, ¿ya? Entonces, aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? Como la valina produce un olor, a pan de centeno, la fenilalanina, un olor floral, la alanina, un olor dulce, y en el caso de la metionina puede producir un olor desagradable, a podrido. Entonces, son factores que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Para poder obtener un producto cuando se utilizan los diferentes carbohidratos o las proteínas. Bien. Dije, un favor, ¿podría volver a explicar la reacción de pardeamiento, por favor? ¿Qué es lo que no se ha entendido, pero específicamente? Me he perdido ya después de lo que son, como, por ejemplo, donde dan las reacciones de temperatura, tiempo, pH, los inhibidores, ya después de ahí me he perdido. No, básicamente es lo que les he ido repitiendo, ¿no? Porque aquí en esta tablita están todas las características que tienen que tomarse en cuenta para lo que es la reacción de pardeamiento.
Y lo que les hablaba aquí es que es importante tomar en cuenta que el aminoácido va a entrar dentro de esta reacción o esta propiedad funcional que estamos hablando de los monosacáridos y los disacáridos. Entonces estamos haciendo la adición de este aminoácido para que suceda la reacción de pardeamiento. Si no hay aminoácidos, no hay reacción de pardeamiento. Eso es lo que les había aclarado aquí. Luego está lo que es la caramelización, que vendría a ser la segunda reacción, que en el caso de la caramelización solamente participa el carbohidrato. En el caso del pardeamiento, la reacción de pardeamiento o la reacción de Maillard, que es la que vamos a diferenciar ahora, es la que necesita la presencia de un aminoácido. Entonces, las reacciones de pardeamiento es la caramelización y la reacción de Maillard. En el caso de la caramelización, solamente requiere carbohidrato como reactivo, como tienen aquí. Y en el caso de la reacción de Maillard, necesita un carbohidrato y un aminoácido, ¿no? La reacción, entonces, tiene esas características importantes. ¿Cuáles son sus similitudes de estas reacciones? Que son reacciones de pardeamiento, como habíamos dicho, se producen durante la cocción y producen compuestos responsables de olor y del aroma de los alimentos. Es por eso su importancia. Cuando nosotros preparamos alimentos con carbohidratos, lo que estos nos van a proporcionar es ese color y aroma, esa propiedad funcional que entonces en este caso estaríamos viendo, ¿no? Dependiendo de lo que queremos también obtener más adelante, o dependiendo del producto que se quiera obtener. Ahora, aquí en la reacción de Maillard, una importante diferencia en cuanto al pH, ¿no? La intensidad de color aumenta a un pH alcalino cuando hablamos de una reacción de Maillard. Y la intensidad del color aumenta a un pH ácido para lo que es la caramelización, ¿no? Entonces, para la caramelización, les vuelvo a repetir, solamente se necesita un carbohidrato, ¿no? Que normalmente es la sacarosa, la que utilizamos para que suceda lo que es la caramelización. Y en el caso de lo que es la reacción de Maillard, necesita el carbohidrato y el aminoácido para que suceda. Diferencias: pH. pH alcalino, reacción de Maillard; pH ácido, la caramelización. ¿Qué es lo que sucede cuando da lugar a una variación el pH en la caramelización? La caramelización en un medio ácido se produce por la deshidratación de azúcares y posterior a eso, ¿no? La caramelización en un medio alcalino se produce una isomerización de azúcares y fragmentaciones de las cadenas, ¿no? Entonces, en un medio, ¿qué quiere decir eso? Que en un medio alcalino, la importancia de esta reacción es el color y el aroma. Entonces, en un medio alcalino, la coloración es menor, ¿no? No se va a producir una buena coloración si estamos buscando eso cuando el pH es demasiado ácido. Y cuando es demasiado alcalino. Y cuando es ácido, la coloración es bastante buena, ¿no? Es ese color dorado normalmente que se busca para que pueda generar esas propiedades organolépticas que buscamos en los alimentos que tienen carbohidratos, ¿no? En el tostado principalmente, el olor que hace que aumenten nuestros sentidos y consumamos también el alimento. O sea, desde ese punto se está hablando en cuanto a lo que son las reacciones de pardeamiento. ¿Alguna duda que tengan sobre esto? Del pH alcalino, ingeniera, ¿qué dijo? El pH alcalino va a hacer variar el color y el aroma. Cuando es alcalino en la caramelización, el color es menos intenso, menos dorado. Que si bien puede gustar para algún alimento, lo podemos aplicar para la preparación de un alimento, ¿no? Pero para que se produzca esa caramelización con un color dorado, el pH tiene que ser ácido. Pero se pueden aplicar ambos dependiendo a esa coloración, el color. Eso es lo que va a modificar el pH. Está bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, las reacciones de pardeamiento son estas dos, Maillard y caramelización, y las características que corresponden a cada una de ellas. Bien, ahora vamos a ver en cuanto a lo que son los polisacáridos. Cuando hablamos de los polisacáridos,
Principalmente son el almidón y el glucógeno que van a formar parte de esta clasificación. Bueno, están los polisacáridos estructurales, que es la fibra que se encuentra en los alimentos que están en esta parte, ¿no? Nosotros, pero más que todo nos vamos a dirigir a los de reserva, en el caso del almidón, más que todo, ¿no? Entonces, en esta clasificación tenemos a los polisacáridos de reserva y a los estructurales. Los de reserva, el almidón, origen vegetal, glucógeno, origen animal. Y los estructurales es la fibra, ¿no? Que corresponde como por ejemplo a la celulosa que se encuentra en el esqueleto vegetal, la quitina que es en el esqueleto extremo de los artrópodos, que es en las pieles de los cereales o de las frutas, ¿no? Que pueden estar presentes. Entonces, dentro de estos polisacáridos, estructurales, básicamente, están estos, que son las cáscaras y semillas de cítricos, están las algas, los derivados de semillas, que son importantes en este caso porque pueden llegar a aportar ciertas propiedades en la preparación de los alimentos. ¿Qué propiedades pueden aportar? Viscosidad, textura en los alimentos, que sean mucho más densos, que sean más espesos, o en algunos casos que mantengan características iniciales permanentes, ¿sí? Es decir, que se mantenga una mezcla homogénea, que no se divida, etcétera. Entonces, en este tipo de polisacáridos, son importantes estas propiedades que llegan a tener y proporcionar a los alimentos cuando se hace la preparación. Están los exudados de las plantas también que tienen bajo estas características. Algo importante es también que estos polisacáridos que estamos nombrando se pueden obtener por microorganismos, ¿no? Por parte de lo que es la biotecnología, se puede obtener lo que es la goma santa, que es un tipo de goma que se utiliza para la preparación de muchos alimentos, proporcionándoles textura principalmente. Entonces, estos que les estoy nombrando, les vuelvo a repetir, que son las cáscaras y semillas, algas, derivados y los exudados de las plantas, son polisacáridos estructurales que proporcionan características importantes a los alimentos dentro de lo que es la viscosidad y la consistencia. Sí, ahora estas propiedades funcionales principalmente van a ser como espesante, como estabilizante o como gelificante. ¿Sí? Entonces, estos carbohidratos estructurales que les he nombrado pueden proporcionar estas propiedades funcionales. Ahora vamos a ver en el caso de los almidones, ¿sí? Que también proporcionan estas mismas propiedades. Pero en el caso del almidón se puede manipular más porque es una molécula mucho más amplia, ¿no? Mucho más compleja más que todo. Ahora, el almidón está compuesta por la amilosa y la amilopectina, ¿no? Ustedes saben dentro de su estructura, eso es lo que representa. Aquí tenemos diferentes almidones. En el caso del maíz, la papa y la soya. Los tres contienen almidón, pero si se dan cuenta es diferente el almidón que corresponde a cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y eso se debe al porcentaje que contiene de amilosa y de amilopectina en cada uno de ellos. El trigo también. Aquí hay bueno, esta es la estructura química. Aquí hay un ejemplo de las características del almidón, ¿no? Aquí en el A tienen que ese es el almidón del maíz, el B es del trigo, el C es de la papa y el D es del arroz. Si se dan cuenta hay diferentes tamaños, ¿no? No son homogéneas. El almidón que se encuentra presente. Y eso se debe a que existe una variación entre su composición de amilosa y amilopectina. ¿Se ha entendido hasta ahí o hay alguna duda? Está bien, hija. Bien. Entonces, continuando, lo que nos interesa aquí, ¿para qué queremos saber esto? Para utilizar el almidón que nos vaya a facilitar y poder obtener estas propiedades funcionales que les decía, ¿no?
como estabilizante, como gelificante, etc. Entonces, por eso es la importancia de saber esta composición, ¿no? La diferencia en cuanto a esta composición. De estas 4, siempre les hago esta pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es más estable? ¿El A, B, C o D? A ver, Giselle, ¿cuál crees tú que es el más importante? El mejor, La, ¿no? la A, ¿Por qué? porque, a ver, Ujú. eh, Yo pienso, ingeniera, que el maíz y la papa. ¿Por qué? El maíz porque tal vez tiene mayor amilopeptina que amilosa y la papa tiene más amilosa que amilopeptina. Claro, pero eso es lo que les pido, ¿no? Que me digan esa diferencia. Más que todo, necesitamos que sea estable para poderlo utilizar como una propiedad funcional, ¿no? Para preparar un determinado alimento y tener ciertas características. Entonces, cuanto más homogéneo es, más estable va a ser el almidón que se va a utilizar. Entonces, si ven estos 4, este es mucho más homogéneo. Si se dan cuenta, las moléculas tienen el mismo tamaño, están distribuidas lo más homogéneo con respecto a esas, están muy dispersas. Aquí hay tamaños demasiado irregulares en cuanto a unas más grandes, otras más medianas, más pequeñas. Aquí es mucho más disperso. Entonces, cuanto más homogéneo es, más estabilidad va a tener ese almidón. Ahora ya después vamos a ver si esa estabilidad se debe a la presencia o de la amilosa o de la amilopectina, que eso ya vendría a ser otra pregunta, ¿no? Entonces, cuando queremos una estabilidad, siempre tenemos que observar que sea lo más homogéneo. Cuanto más dispersa es, en este caso, no nos favorece el uso de ese almidón. ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿O ha quedado alguna duda? Bien, entonces, cuando tenemos el almidón adecuado, podemos aplicar una propiedad funcional. Y el ejemplo que tienen aquí es de la gelificación y de la gelatinización, ¿no? Gelatinización y gelificación. El almidón tiene que ir absorbiendo agua a una determinada temperatura para poder producir lo que es la gelatinización. Entonces, aquí ustedes tienen esta gráfica que viene desde aquí, ¿no? Viene de 30, 40, 60, 65, 70 hasta 90 grados. Y cuando sucede el aumento de la temperatura, de acuerdo a estas características, hay también un aumento de la absorción del agua que está sufriendo el almidón, un cambio. Este va a ir hinchándose cada vez más y lo que queremos como producto final cuando sucede esto, es decir, cuando nosotros aplicamos agua y calor a un almidón, vamos a producir esa gelatinización. Es lo mismo que cuando hacemos la maicena, ¿no? Ponemos agua, la maicena y empezamos a calentar. Entonces, ya sabemos que se ha producido un cambio cuando empieza a espesarse y empiezan a tener esa consistencia que nosotros estamos buscando. Y eso se puede utilizar para la preparación de diferentes alimentos, desde lo que son las sopas instantáneas a lo que son las salsas también, que van a proporcionar esa consistencia que se busca. Ese es el objetivo de explicar esto, que la propiedad funcional de un almidón, en el caso de la gelatinización, porque hay otras propiedades, estamos especificando esta, entonces nos referimos a que lo que estamos buscando es que le dé una consistencia a un determinado alimento, dependiendo al que yo quiera utilizar o aplicar, ¿no? Entonces, esto es lo que se tiene que conseguir, una dispersión del grado óptimo de la gelatinización, y eso se puede obtener cuando es cercana a una temperatura máxima. En relación a eso se vuelve mucho más viscoso.
Cuanto menos temperatura tiene, menos viscoso, ¿no? Y eso también se puede manipular dependiendo del alimento al que queramos aplicar. Ahora aquí viene la parte de esta composición del almidón que les decía. La amilosa y la amilopectina que va a contener el almidón. Hay un término que es la retrogradación. ¿Qué es la retrogradación? Cuando la gelatinización que nosotros hemos producido al calentar el almidón a una determinada temperatura se va perdiendo cuando se enfría. Entonces, seguramente ustedes lo mismo en el ejemplo de la maicena, cuando dejamos un tiempo empieza a quebrarse, ¿no es cierto? Se hace como una gelatina en la que empieza a quebrarse y empieza a separarse y empieza a producirse la presencia de agua. Entonces, eso es retrogradación. Entonces, esa retrogradación es lo que se quiere evitar cuando se produce la gelatinización. Ahora, ¿qué es lo que lo produce? Principalmente dentro de lo que es la amilosa y la amilopectina, la amilopectina, ¿sí? Es la que no permite que pueda estabilizarse, en este caso, el gel que se está obteniendo. No retiene el agua, entonces el agua empieza a salir. Pero en el caso de la amilosa no sucede eso, ¿no? Evita a que suceda la retrogradación, mantiene las moléculas de agua dentro del almidón y mantiene sus características de gelatinización. Entonces, la pregunta viene así: ¿cuál de los dos estabiliza la gelificación? A ver, María Eugenia. Genial, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál crees tú, María Eugenia, que estabiliza la reacción, la gelatinización? De acuerdo a lo que les he explicado. ¿La amilosa o la amilopectina? No sé, la amilosa. ¿Por qué? ¿Por qué sería la amilosa? A ver, hemos dicho que la retrogradación es lo que queremos evitar, ¿no es cierto? La retrogradación es cuando el gel que hemos conformado empieza a quebrarse y empieza a producir una cantidad de agua. Esa es la retrogradación. Hemos dicho que la amilopectina es la que libera el agua y la amilosa es la que retiene el agua en el gel que estamos conformando. Entonces, ¿cuál es más estable? ¿La amilosa o la amilopectina? La que retiene el agua. ¿Cómo? No, ¿no puedo repetir, por favor, ingeniera? Una retiene el agua y la otra la libera, ¿verdad? La amilopectina libera y la amilosa la retiene. Entonces, la que estabiliza es la amilosa y la que la inestabiliza es la amilopectina. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es importante en el almidón que se va a utilizar para la gelificación. Ese almidón que se va a utilizar para la gelificación tiene que tener un contenido alto en amilosa y bajo en amilopectina. Y eso es lo que sucede en el caso de lo que es el maíz. ¿Sí? El maíz contiene mayor cantidad de amilosa que amilopectina. Entonces, cuando absorbe el agua, sus moléculas se vuelven de esta manera, las retiene y las mantiene, ¿no es cierto? Pero si hablamos, por ejemplo, en el caso del trigo, ya es menor, entonces en el trigo hay mayor cantidad de amilopectina que de amilosa. Y eso hace que este almidón sea inestable para gelificar. Es decir, si nosotros queremos formar un gel con la harina de trigo, va a ser muy inestable. ¿Por qué? Porque contiene mayor cantidad ¿de qué? De amilosa, de amilopectina que amilosa, el trigo.
Exacto, mayor cantidad de amilopectina. Entonces, eso no se olviden, por favor, la amilopectina es la que inestabiliza el gel, ¿ya? Entonces, eso es importante en cuanto a lo que es esta propiedad funcional con respecto a los polisacáridos. Ahora, aquí tenemos estas características que habíamos nombrado. Está el tipo de almidón, la concentración del almidón, la temperatura, la sacarosa, la sal y el ácido. El tipo de almidón, por lo que les decía, tiene que contener mayor cantidad de amilosa que amilopectina, considerando la concentración, ¿no?, del almidón, la cantidad de almidón que vamos a utilizar, la temperatura de calentamiento que se va a utilizar para producir la gelatinización. La sacarosa y la sal pueden llegar a interferir en este proceso porque pueden empezar a absorber el agua y no dejar que el almidón absorba lo que va a necesitar para hincharse y formar el gel que estamos buscando. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Y el ácido también. Si la solución, es ácida, no va a permitir que se forme el gel. ¿Por qué? Porque va a empezar a romper los enlaces glucosídicos y no va a dejar que suceda eso, ¿sí? Entonces, son factores que se tienen que tomar en cuenta cuando hablamos de esta propiedad. Aquí hay tipos de almidones que son los modificados. Entre estos están los esterificados, entrecruzados, parcialmente hidrolizados, pregelatinizados. Cada uno de estos tiene una característica en cuanto a esa composición química que varía, ¿no?, para obtener ciertos alimentos. En el caso de los esterificados, para alimentos congelados que contienen esta propiedad gelificante. Los entrecruzados, que se pueden utilizar incluso en un medio ácido, son buenos espesantes, estabilizantes, pero no gelifican, ¿no? Es otro tipo de almidón. Los almidones parcialmente hidrolizados, que forman geles débiles, los almidones pregelatinizados, y estos que sufren un proceso de gelatinización y luego se secan para volverlos a hidratar y volver a obtener su propiedad. Entonces, se puede manipular el almidón, esta estructura química en cuanto a la presencia de amilosa y amilopectina, y de esta manera poderlo utilizar para la preparación de diferentes alimentos, ¿no? Si queremos que sea más denso, menos denso, la viscosidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos permite, la estructura química del almidón nos permite hacer esta manipulación, ¿sí? Entonces, también otra propiedad son los espesantes, que también se pueden utilizar a partir de lo que es el almidón. En el caso de las harinas, los cereales, la yema de huevo también que entra dentro de esta función. Aquí también tienen algunos ejemplos de lo que es la gelatina. Principalmente, esa gelatina puede obtenerse a partir de la proteína, pero también puede obtenerse a partir del almidón. Obviamente, si es a partir del almidón, es un gel más débil, ¿no? En el caso de la proteína de la proteína, el gel es mucho más resistente. Entonces, eso como un ejemplo. Y por lo tanto, las salsas son las que nos van a permitir tener una variedad de estas para poder utilizar el almidón con las características que vamos a ir requiriendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan? De todas formas, les quiero mostrar una... ya se va a terminar el tiempo. Esta va a ser la actividad que ustedes van a realizar. ¿Se está viendo en la pantalla? Sí. Entonces, aquí esto es lo que van a hacer, es de acuerdo a todo lo que hemos hablado, y la siguiente les voy a evaluar para saber todo, si se ha entendido todo lo que hemos hablado ahora también, y si hay dudas y todo eso lo vamos a aclarar. Y seguramente aquí también ustedes, al realizarlo, tal vez se les presente también dudas y lo vamos a ir a aclarar. Aquí tienen de las proteínas, que tienen que poner aquí su estructura química, hacer una clasificación de las proteínas, hablar sobre el método de suplementación, realizar ejemplos sobre ese método de suplementación, unos 3 ejemplos, las propiedades funcionales que ya hemos visto, que quiero que la volvamos a repetir en el caso del gel, espuma, emulsión, desde lo que es una proteína, ¿no? Entonces, esto con respecto a lo que hemos visto, y lo mismo aquí. El caso de los carbohidratos, aquí tienen que colocar su estructura química, la clasificación de los carbohidratos y las propiedades funcionales. ¿Cuáles son de los monosacáridos? ¿Cuáles son de los disacáridos? ¿Y cuáles son de los polisacáridos? Ahí tendrían que explicar
cada una de ellas que hemos estado viendo y les voy a hacer preguntas, a pesar de que ya lo hemos visto ahora, como les digo, puede ser que se presente alguna duda al realizarlo, pero les voy a evaluar también en la siguiente clase. ¿Alguna pregunta que tengan sobre la actividad? No. Bien, entonces les quiero mostrar en cuanto a lo que es el formato para su informe. Bueno, escúchenme, por favor, si se va a cortar, les voy a tener que mandar un enlace y vamos a explicar esto y ahí vamos a terminar, ¿ya? Porque si